Nusa Penida es como la cereza del pastel de Bali, odiada por muchos, amada por otros. Y pues acá, dos seres que lo amaron completamente. Pero realmente vale la pena visitar Nusa Penida. Oficialmente estamos en Nusa Penida, una isla que también hace parte de Bali, pero que de hecho es bastante diferente y la vamos a recorrer, así que vengan con nosotros. Acabamos de llegar a un templo que se llama Goa Giriputri, que es bastante particular porque se supone que está por debajo de la tierra en una cueva y tenemos que entrar por un huequito súper chiquito para poder verlo. Vamos a ver qué tal. Para poder entrar a este templo, como en la mayoría de templos de Bali, debes de utilizar un sarón. Que tranqui, no hay problema, si no tienes uno, acá te lo alquilan. Está en una cueva, pero iniciamos subiendo escaleras, eso no me cuadra. ¿Cuál es tu análisis? No, yo creo que es como una formación rocosa la que se ve como desde arriba. Ya, vamos para arriba. Eso está muy arriba. Uf, creo que hemos llegado. Señalaron que la entrada del templo es por acá. Uno no sabe por dónde, ¿cierto? Notablemente, pero miren la entradita, Dios mío. Amor, tu cabello no va a caer por ahí. Seguramente no me veo nada, pero esto es increíble, increíble. Allá arriba se realizan oraciones y peticiones, pero los turistas no podemos subir, solamente para las personas que practican la religión y que vienen a orar a este templo. No les puedo explicar la humedad que se siente acá, o sea, miren cómo estoy literal jugado en sudor. ¿Dónde se sale? Por la misma parte por donde se entra. Estoy embalado. Pero yo como rey. Marica. Con una sola mano. Después de lograr salir teníamos una misión y era esperar a que este turista lograra hacer el recorrido. Pues llegó hasta la entrada sin sarón. Nosotros como buenos samaritanos, buenos turistas, le prestamos el nuestro para que pudiera hacer el recorrido. Siguiente parada, buscar un buen almuercito para el día de hoy. Buenos días a la segunda aventura. Hoy teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana, a las 5 de hecho, pero nos levantamos a las 7 de la mañana y vamos a ir a un lugar que es muy famoso aquí en Bali y a dos playas adicionales. Este lugar es porque aparece en el Instagram de todas las personas que vienen a Nusa Penida. Estamos llegando y miren las vistas. Uf, impresionante. Yo sé que están pensando que es esa playa que se ve así como la montaña, pero no. Es algo también muy instagrameable. Y saben que de hecho son las 8:30 de la mañana y no hay absolutamente nadie. Solamente había una persona que estaba subiendo como el acantilado y no hay más. El verdadero tip en Nusa Penida se llama hacer las cosas antes de las 10 de la mañana y después de las 2 de la tarde. Porque como mucha gente viene solamente a pasar el día en el ferry, vienen y se devuelven en la tarde, los recogen en el puerto, oigan, en carro y empieza una maratón de llevarlos a todos los puntos pues así súper bonitos, así que esas son las horas imposibles. Ya saben, tip para que vengan. De hecho, acabamos de llegar al lugar súper instagrameable y hay que pagar 3 veces, en el parqueadero, en la entrada como al parque, llamémoslo así, y a la atracción de la casita. O sea que traigan preparado buen efectivo porque solo realmente recién efectivo. Miren lo que es por detrás.
Esta es la casita, pero ya se la voy a mostrar cinematográficamente. Si sigue subiendo después de las casitas, ay, parece que unas buenas vistas. ¿Vale la pena o no vale la pena la subida hasta acá? Vale 1000% la pena. Las vistas. Nosotros, bueno, yo particularmente tenía susto que fuera como muy solo para Instagram, como tómate la foto y es en un ángulo puntual, pero no lo vas a disfrutar, y la verdad es que está brutal. Ni siquiera tienen que pagar la entrada a la casita, solo con subir hasta acá. Las vistas son increíbles, vale la pena por las vistas, madrugadito, eso sí, no hay nadie. La mañana apenas comenzaba y teníamos mucho más por recorrer, así que nos fuimos para Diamond Beach, que es una de las playas más famosas de Nusa Penida. En nuestra mente estaba claro que íbamos a disfrutar de la playa, pero no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Después de estas vistas, al iniciar las escaleras, que es donde todo el mundo se saca la foto para Instagram y sus redes sociales, que parece completamente paz, allí es donde empieza la verdadera aventura. Las escalas más terroríficas para bajar a una de las playas más visitadas de Indonesia. O sea, la bajada no es para nada fácil. Hay gente devolviéndose. Hay gente que se está devolviendo porque está un poquito asustado. No lo podíamos creer, pero ahí vamos. Solo nos separaba de una de las playas más hermosas del mundo un barranco muy extremo que nos podía convertir en muertos en segundos. Cuando pensamos que ya habíamos llegado, vamos allá. Pero tranquilos, si están viendo este video es porque lo logramos. Esta es una de las razones de que las personas solo se queden al inicio, donde se ven las vistas bonitas. De hecho, no es seguro para nadie, incluso por muy entrenado que esté. Pero si nos llegan a preguntar si lo haríamos de nuevo, sin duda estaríamos bajando el mismo barranco extremo de este momento. Solo existe una manera épica de terminar un buen recorrido por Diamond Beach, y es tomándose un buen agua de coco, de las mejores de este país. Recorrer toda esta isla y conectar con la cultura del lugar es sin duda una de las mejores atracciones turísticas de esta isla. Acabamos de llegar a un lugar que se llama Teletubby Hill. Yo creo que sobre la explicación de por qué el nombre. Tiene las casitas de los... ¿Alguien se vio los Teletubbies? Las montañitas. Informar que es un lugar bastante perdible si están cerca como nosotros, y que tienen muchos días acá por recorrer, no sobra, pero si yo tuviera 2 días no desperdiciaría tiempo acá ni cambiaría a otros lugares por este. Hey, buenos días, son exactamente las
5:20 de la mañana y nos dirigimos a un lugar realmente famoso. Si el de ayer que les dijimos que era famoso, este sí es realmente famoso y se llama Killing King Beach. Y creo que todas las personas que vienen a Nusa Penida tienen que ir a ese lugar. ¿Por qué tan temprano? Porque ese lugar sí se llena de verdad y queremos ir a ver el amanecer, hacer tomas tranquilos, respirar el aire un poquito más amigable, vivir el espacio más chévere. Nos terminamos de arreglar, de organizar y nos vamos. Oficialmente somos los primeros en llegar al lugar. Nuestra motico y no hay absolutamente nadie en este lugar. El de la entrada nos dijo como, madrugaron hoy bastantico. Nosotros, sí señor, porque venimos a ver el amanecer. ¡Ay! Se me voló el tacón. Todos estos negocios todavía están cerrados, todos. Vinimos a abrir el negocio nosotros. Estamos un poquito perdidos y no hay a quien preguntarle. Esto parece un pueblo desolado. Después de 2 minutos más caminando, encontramos este majestuoso lugar, así tal cual como lo mostraban en las películas, en las redes sociales épicas de viajes, y estamos nosotros disfrutándolos con nuestros propios ojos. Una locura completa. El día anterior nos dijimos que no pondríamos más en riesgo nuestras vidas bajando a estas playas, pero la vida es solo una, así que aquí vamos de nuevo. Y este parecía ser mucho más peligrosa que la anterior. Decisiones, ¿llegamos hasta acá o bajamos a la playa? Que tú digas, Sí. pues viajemos a la playa. Venir hasta Bali y no bajar a la playa, que se ve bien peligrosa. Bien. Pero ¿cómo le explicamos a nuestras mamás que estamos en el otro lado del mundo y que solo pocas personas bajan a las playas y que nosotros queríamos ser unas de esas pocas personas? Pues no hay explicación, solo acción. Entonces creo que me va a tocar guardar la cámara porque la bajada no está para nada fácil y a una mano está un poquito difícil. Dije que iba a guardar la cámara, pero saqué la GoPro para que aprecien la bajada. Este sin duda va a ser mucho más complicado que el anterior. El barranco era mucho más inclinado, mucho más largo y mucho más inseguro. Todos iban por bajar a la playa de Killing King Beach. Yo solo sé que ya esto lo estamos bajando, lo tenemos que volver a subir. Eso es lo único que tengo claro. Buena adrenalina. Pero teníamos la fortuna de que éramos los únicos en el camino y eso lo hacía mucho más fácil. Últimas escalitas. ¿Lo logramos? Hemos llegado. ¿Qué cosa tan dura? ¡Dura! Solo existía una forma de regresar. Sí, ya sé, la que están pensando, subiendo de nuevo. Bueno, lo logramos. Te recomiendo venir a los que tienen mal estado físico. Porque es que no van a pasar igual, entonces no. Incluso por seguridad. Si usted no tiene buen estado físico, Pues de la gente que se cae fácil, que pierde el equilibrio. problemas en las rodillas, Hay una parte que es una la espalda. pared. Y usted dice, ay, puta, yo me voy a caer. no vayan a bajar. Por responsabilidad de ustedes y de los otros. Por todos estos días habíamos explorado una isla fácil de recorrer, con un turismo responsable, lugares no tan llenos, pero eso cambió en este momento, justo en el momento que llegamos a Broken Beach. Este era el punto del sobreturismo, que está enfocado en fotos rápidos, momentos fugaces que solo quedan en las redes sociales. Y sí, nosotros éramos parte de este sobreturismo, pero con otra mentalidad. Así que tratamos de disfrutar el lugar como pudimos, y sí, así tal cual, es hermoso como en las películas y en las fotos. Entendimos que como viajeros tenemos una responsabilidad enorme de preservar estos lugares únicos en la tierra. Acabamos de llegar a Broken Beach, que es un lugar donde está un arco muy famoso de piedra que ya les vamos a mostrar, y también está el Angels Billabong, que es como, ¿qué diría? Como una piscina. Como una piscina natural justo encima del océano.
como con piedra que hace que tenga como una Color, lama verde sí. muy bonita, pero fue pucha, aún viniendo muy temprano, o sea, si la segunda cosa que hagas en el día ya va a estar llena. O Sí, sea, se toca 6 a.m. también. sí, 6 a.m. 6 a.m. para los que vayan a venir. Parada técnica, ¿qué vas a comer? Una paleta que parece una sandía y me provoca muchísimo. Muy bien. No sé si trajimos buena energía, pero la tienda estaba literal sola. Y nos vieron relojando la nevera como emocionados y grabando y se les llenó el negocio. Siempre buena energía para estas personas. Miren la felicidad de la señora. Un nuevo plan comienza, nos dirigimos a un lugar mágico, pero cuando les digo mágico es mágico. Nos perdimos un poco en el camino y un señor nos ayudó por una módica suma de dinero, porque supuestamente no podíamos llegar hasta el lugar solos. Digamos que fue como una especie de estafa sutilmente, pero bueno, eso ya pasó. Después de llegar al lugar todo fue distinto. Bueno, y si se preguntan si tuvimos que bajar escalas, la respuesta es sí. Si vienen a Bali, preparen muy bien sus rodillas porque las van a necesitar. Estamos en Tembeling Beach, es como una playa que se supone que está como envuelta por un bosque. Vamos a ver qué tal, ya empezamos con mala experiencia porque ese señor nos enredó horrible y nosotros como que no sabíamos verdaderamente si no podíamos venir solos, y la verdad es que sí puedes venir solos, no le pagues a nadie porque es una trampa. Cuando decimos que es un lugar mágico es porque en el mismo lugar tienes bosque, playa y mar, cenotes con agua dulce, y ahí estábamos nosotros amando cada rincón de este lugar. Tres, 2, 1, vamos de nuevo. Ya. Después de una hora de viaje acabamos de llegar a Manta Point. Nosotros vimos 1000 letreros de esto el otro día, no seguimos la curiosidad viajera y mirar el paseo que nos tocó meternos hasta acá solo para venir a ver esto, porque la verdad se supone que va a ser muy mágico y ya les voy a contar por qué. Amor, ¿cuántas hay? De hecho vinimos aquí porque desde este lugar se pueden ver las mantarrayas, pero desde la parte de arriba. Vamos a ver qué encontramos. Hay dos formas de verla, como nadando con ellas, que vimos que era demasiado caótico y había demasiada gente y lanchas, entonces no le medimos. Hay una zona que se pueden ver desde el aire. Acabamos de llegar a un lugar increíble que es una estación de limpieza de mantarrayas. Eso suena demasiado loco y literal es como esa película de El Espantatiburones. Las mantarrayas vienen a estas formaciones rocosas, esperan a que peces especializados las limpien por completo y las liberen de bacterias y otras cosas que están viviendo sobre su superficie. Así termina esta visita por Nusa Penida, acumulando un sinnúmero de atardeceres y amaneceres, varias historias por contar y un lugar donde volver. Gracias, Nusa Penida.